Hoy nos toca el capítulo número 4 del primer libro de Reyes. El capítulo número 4 del primer libro de Reyes. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadot y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adonirán, hijo de Adda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar, en Macas; en Salbín, en Becsemes; en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Set, en Arubot. Este tenía también a Soco y a toda la tierra de Fer. El hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Tanac y Megiddo, en toda Becseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Becseán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jotmeán. El hijo de Heber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Hildo, en Manaín. Ahiamas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Suai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, el rey de los amorreos, y de Oc, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes
y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tixa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan a Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves y sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gloria a Dios, tremenda la palabra del Señor, gloria. Bendita es tu palabra, Señor, santo eres. Gloria a Dios. Vamos al principio. Reinó pues el Salomón sobre todo Israel. Vemos que algo tremendo, porque así como dice la palabra del Señor, que la maldición no viene sin causa, y siempre las causas de las maldiciones son el pecado. Pues también acuérdense que Deuteronomio habla de las bendiciones por la obediencia. Y fíjense si no vale ser obediente al Señor. Fíjense si no vale estar alineado a la palabra. Fíjense si no vale honrar al Dios Todopoderoso, amándole con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo. Fíjense si no vale la pena. Porque cuando la persona es obediente, recuerden que estuvimos leyendo que las bendiciones persiguen a la persona, las alcanza. Es igual que las maldiciones, cuando la persona está en pecado, cae maldición sobre la persona, esas maldiciones le persiguen y la alcanzan. Y es maldito los hijos y todo lo que esa persona tiene, entra maldición en todo, en su trabajo. Si tiene bienes, si tiene animales, en todo cae la maldición. Lo enseña la palabra del Señor. Pero si la persona es obediente,
la bendición le alcanza y llega a los hijos, nietos, todo lo que tiene, su trabajo, todo lo que hace prospera. Entonces fíjense, aquí vemos, vale la pena ser obediente. Fíjense que por la obediencia de David, su padre, el padre de Salomón, fíjense cómo sobre David, aunque en algún momento él haya fallado, pero vamos a decir en general, David fue un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios de corazón. Por eso que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Fallaba, pedía perdón, se arrepentía y se apartaba, se humillaba delante de Dios. Entonces aquí vemos, por la obediencia a Dios, por el caminar en obediencia, la bendición Dios derramó sobre David. Y fíjense cómo esa bendición alcanzó a sus hijos, a su hijo, fíjense, que Dios le prometió que no iba a faltar quien gobernase en su reino, o sea, en su familia. Después de David, fíjense que Dios levantó a Salomón, al hijo de David. Y fíjense cómo Dios derrama estas bendiciones por la obediencia. Pero si David hubiese hecho lo contrario, hubiesen dado en malos pasos delante de Dios, ahí se hubiese desatado sobre David la maldición. Y esa maldición hubiese acarreado en los hijos todo. Y no hubiese tenido hijos que estuviesen en su reino, que siguiera reinado. Aquí vemos a Salomón fue porque David fue obediente. Porque David fue obediente. Entonces aquí vemos que al principio, ya estando ya reinando Salomón, él acomoda, como quien dice, todo su reino, lo que es la parte militar. Vemos que levanta jefes, y aquí va nombrando los jefes. A Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, a Elioref y a Ahías, los hijos de Sisa, a Benaía, y aquí va nombrando a Azarías, a Izar, mayordomo, y Adonirán. Dice que tenía Salomón en el versículo 7, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo era mucho, el pueblo era grandísimo, el pueblo de Israel era como la arena del mar, no se podían contar. Entonces al ser el pueblo demasiado grande, se dividían entre 12, que serían las 12 tribus. Entonces vemos que él levantó un líder puso un gobernador en cada uno de los 12, de los 12, las 12 partes, las 12 tribus, sobre todo Israel, los cuales dicen que mantenían al rey y a su casa, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Fíjense cómo se manejaban ellos en los tiempos bíblicos. Ellos se manejaban de esa manera. 12 los 12 meses del año. Entonces a cada uno le tocaba la responsabilidad de proveer comida, todo lo que necesitara al rey y todo lo que se servían a su mesa, como dice aquí. Vamos a decir a la presidencia, a la casa real. Ellos suplían todo a ellos, se turnaban. Y dice ya aquí en el 8, eso lo hacían y cada uno de ellos estaba obligado, fíjense cómo era. O sea que era una obligación, era un mandamiento, ya estaba algo que tenían que hacerlo a juro. No era si querían o no querían. Dice, cada uno en el versículo 7 dice, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. El 8, y estos son los nombres de ellos, el hijo de Ur en el monte Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salbín, en Bexemes, en Elón y en Bec-Anán. Y el hijo de Set en Arubot, este tenía también a Soco y a toda la tierra de Efer. Dice, y el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Vamos a recordar ahorita, recuerden las costumbres de ellos en los tiempos bíblicos. Recuerden que las hijas, las hembras, lamentablemente, pues ellas no podían escoger a su esposo, como hoy en día se hace. Hoy en día, bueno, se ora
Las personas se llegan a gustar, se ora, se busca la dirección de Dios, si estamos hablando del pueblo cristiano, ¿no? Se busca la dirección de Dios y el Señor muestra si es o no es su esposo, todas esas cosas. Pero vemos que aquí en los tiempos bíblicos, las mujeres lamentablemente no eran como hoy. Los padres, el padre decidía de ellas. Entonces, si habían, por ejemplo, si tenían que ir a la guerra y era una guerra fuerte, porque el enemigo, vamos a decir que era fuerte, era difícil la cosa, entonces el rey decía, ok, que quien se atreva y derrote al rey tal, al fulanito, que era del enemigo, se casaban con mi hija Anaísa, les daré a mi hija. Entonces, lamentablemente, las hijas así eran usadas de esa manera también. Y la muchacha no podía decir que no. Se la daban, como quien dice, a esos guerreros, a esos que peleaban, a esos que ganaban la batalla cuando eran ofrecidas, porque el rey las ofrecía. Así las ofrecían como si nada. Y la pobre muchacha no podía decir que no, porque eso eran las costumbres de esos tiempos. Y dice, y el hijo de Abinadab, que era también uno de los gobernadores en todos los territorios de Dor, tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Y Baana, hijo de Alud, a Ilud, en Tanac y Megiddo, y en todo Bexean, que están cerca de Seretán, más abajo de Jezreel, desde Bexean hasta Bel Meola y hasta el otro lado de Jotmeán. El hijo de Heber en Ramó de Galaad, tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Recuérdense que las ciudades en aquel entonces tenían esa costumbre de levantar muros. ¿Qué servían los muros? De protección. Esos muros protegían a la ciudad en contra del enemigo. Si el enemigo venía a querer atacar la ciudad, esos muros eran altísimos. Y como aquí dice, y cerraduras de bronce, porque las puertas eran gigantes, las de la entrada de esa ciudad. Entonces colocaban cerraduras de bronce. Eso era para protección, para que el enemigo no entrase. Y colocaban una torre del lado de adentro, donde ahí estaba el atalaya, lo que se le llamaba el atalaya. Para que el atalaya, ¿cuál era la función en los tiempos bíblicos? Estar pendiente si venía o no venía el enemigo, si venía algo en contra del pueblo, él avisaba. Que el enemigo se acerca, que tal viene por aquí, tal viene por allá. Él era responsabilidad de eso, el atalaya. Pero cuando nos vamos hoy en día, ¿verdad? Vemos que ya prácticamente físicamente nosotros no se usa esas cosas. Como en los tiempos bíblicos, ya ahora lo que es prácticamente un ámbito espiritual. El atalaya es ese profeta, ese intercesor que Dios levanta para que esté pendiente de cuando el enemigo se acerca a atacar una congregación, puede ser hasta el hogar. Uno es atalaya en el hogar. Hay que estar pendiente cuando el enemigo venga a querer atacar al matrimonio, a cuando el enemigo venga a atacar los hijos. La esposa tiene que estar allí como atalaya, pendiente. Entonces vemos que hoy en día el Señor levanta alrededor de nosotros, es muro. Dice la Biblia que Jehová es muro alrededor nuestro, muro de fuego alrededor nuestro. Entonces vemos que Dios levanta esos muros espirituales a través de la congregación, a través de sus hijos, alrededor de sus hijos, de los hogares, levantan muros. Pero ¿qué sucede con esos muros? Esos muros se dañan cuando la persona peca, cuando la persona ofende a Dios, cuando la persona es desobediente en algún área en la palabra. Cuando ese hijo o esa hija de Dios desobedecen en algo, ofenden a Dios, de inmediato imagínense que en esos muros se le hace un hoyo. Y por eso es que allí entra el enemigo a atacar. Muchas veces hay cristianos que dicen, no sé qué me pasa porque estoy viviendo esto. Uno de los motivos, porque no es solamente el único, hay varios motivos, pero uno de los motivos es cuando la persona está haciendo algo que a Dios le desagrada, como está en desobediencia
A veces pensamos que pecado es adulterio, fornicación solamente, no. Pecado es decir mentira, pecado es engañar. Pecado es cualquier cosa que quebrante la palabra. Cuando digo malas palabras, groserías, cuando no honro a Dios con mis finanzas, cuando no honro a Dios en cualquier área, dándole el primer lugar en todo, cuando le doy a otra persona el primer lugar que debería ser de Dios. O sea, cualquier cosa que uno quebrante la palabra, que desobedezca a Dios, automáticamente en esos muros se le hace un hoyo. Y por eso es que entra el enemigo a la vida de uno a atacar. Y el enemigo viene a atacar de mala manera. Entonces vemos que allí en los tiempos bíblicos había unos muros literal, con cerraduras de bronce. Y hoy en día siguen estando esos muros, pero ahora están de una manera espiritual. Recuerden el caso de Job, cuando allí el enemigo le menciona a Dios, que mira cómo no lo tienes protegido, rodeado, porque Dios tenía a Job protegido, rodeado con muros, vamos a decir así, muros, protección. ¿Por qué? Porque Job andaba en obediencia, en integridad. Pero desde el momento que la persona deja de andar en obediencia e integridad, automáticamente esos muros se le hace un hoyo. Y ahí entra el enemigo a atacar. Y cosas buenas no va a hacer. Y ese hijo de Dios, todo hijo de Dios, hija de Dios, en la iglesia de Cristo debe entender estos detalles. Pasan muchas cosas a veces en su vida y no entienden. Y es porque se le hicieron hoyos a su muro, a ese muro de protección. ¿Por qué? Por el pecado. De repente cuando trato mal a mis hijos, de mala manera. Cuando no respeto a mi esposo. O el esposo no ama a la esposa, no la respeta. Muchas cosas, son muchas cosas, no es solamente una. Cuando yo no me someto a la palabra en todas las áreas. Entonces cuando la persona está quebrantando la palabra en cualquier área, se le hace hoyos en ese muro de protección. Ahora vemos después a Job, que le pasaron muchas cosas, murieron sus hijos, quedó arruinado, pero todo fue porque Dios dio permiso, Dios dio la orden para ser probado Job. Job iba a ser probado. Y le dio permiso al enemigo de hacer todo ese desastre, porque Dios lo autorizó. Y a la final, Job pasó la prueba y Dios le dio el doble de lo que tenía. No establece allí el tiempo que pasó, solamente los tiempos los conoce el Señor. Pero ahí pasó su tiempo y a la final Dios bendijo a Job el doble, porque pasó la prueba. Por eso les digo que hay muchos motivos pues sobre las cosas, pero el motivo que estamos hablando ahorita es por pecado. Entonces vemos que esa muralla, antes las ciudades tenían y le ponían murallas, grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce para protección. Cuando él venía, ¿recuerdan cuando la ciudad de Jericó? Que el pueblo lo rodeó 7 días y los muros cayeron. Entonces vemos que hoy en día también están esos muros, siguen estando, pero espiritualmente. Muros alrededor de la congregación, muros alrededor de nuestros hogares, de nuestras vidas. Y esos muros hay que estar atento a ellos para cuidar de que siempre estén esos muros fortalecidos. Si en algún momento hacemos algo que se le hizo un hoyo al muro, eso hoy en día lo podemos arreglar. Recuerden que estamos bajo la gracia. El Señor nos redimió dando su vida al Señor Jesucristo. Hoy en día nos arrepentimos, pedimos perdón, nos apartamos del pecado. Y si entró algo en nuestra vida, entró el enemigo, nos podemos hacer autoliberación. Y desde el momento que nosotros nos arrepentimos y todo, ya esos muros son restablecidos, se reparan, son reparados. Pero hay que sacar el enemigo si ya entró, porque no se va a salir solo. Por eso es que tenemos que hacernos autoliberación o buscar a alguien, a los pastores o algún ministro de liberación, para que nos ministre y nos ayude.
Entonces vemos que el 14 dice, Ainadá, hijo de Hildo, en Manaín, Ahimás, en Nectalí, tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, otra hija de Salomón, que se casó pues con otro de los gobernadores. Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Josafá, hijo de Purúa, en Issacar. Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Oc, rey del Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto a la orilla en multitud, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. El 21 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fíjense cómo le fue en el reinado de Salomón, porque Salomón era otro hombre de Dios. De un principio comenzó a hacer la voluntad del Padre. De un principio comenzó a alinearse a la palabra. Todo lo que le dijo David que hiciera, él lo hizo de inmediato cuando tomó el reino. Comenzó a poner todo en su lugar, a ordenar el reino. Y fíjense que por esa obediencia, el Señor le dio sabiduría. Lo llenó de riquezas, prudencia, todo. Entonces vemos que trae bendición la obediencia. Sí, trae bendición y mucha. Aquí vemos las bendiciones que se derramaron sobre Salomón, que se derramaron sobre su padre David por la obediencia, aún recordando la falla, que cuando uno falla, recuerden que maldición cae sobre uno. Recuerden la maldición que cayó sobre Salomón por su desobediencia, cuando adulteró con la esposa de Urías. Cayó sobre él maldición. Y él la vivió. La vivió. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Que cuando no hacemos las cosas bien delante del Señor, maldición cae sobre la persona, le persiguen y llegan. Pero cuando estamos alineados a la palabra en obediencia, la bendición se desata, la persigue, le llega, donde quiera que esté. Entonces vemos a Salomón, como aquí la palabra de Dios dice que le sirvió a Dios, y fíjense cómo Dios le bendijo en todo. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de la flor de harina, 70 coros de harina. Allí estaba diciendo que la cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. Eso es lo que quiere decir cuando estamos hablando allí de coros de flor de harina. Entonces vemos que eso era 6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. Claro, porque eran para el rey, para la casa real. Y vemos que dice que el dominio de Salomón se extendía por todos los reinos del occidente del río Éufrates, desde Tixa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. ¿Por qué había paz? Dice la palabra del Señor que cuando uno anda alineado a la palabra en obediencia a Dios, Él hace hasta nuestros enemigos estar en paz con nosotros. Él hace hasta nuestros enemigos estar en paz. Fíjense cómo la palabra del Señor se cumple en ellos. Se cumple aquí
en este tiempo, en el actual del rey Salomón, por la obediencia. Y había paz en todas sus fronteras, en todos sus alrededores. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Fíjense que durante la vida de Salomón, está diciendo que los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba, en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Eso es lo que están diciendo allí. Y que Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Y que los gobernadores, los que estaban allí en su región, hablando así como hoy, proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y toda su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. Y eso era obligado. Y también llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Entonces dice aquí en el 29, dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Que esa sabiduría de Salomón era mayor, la sabiduría de Salomón, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fíjense la bendición tan grande. Solamente por ser obediente, por agradarle a Dios, por hacer las cosas correctas, por vivir conforme a su voluntad. Dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Erraíta, y que Hernán, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Fíjense si no había tanta sabiduría en él, que hasta poeta era. Wow. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Ahí nos está diciendo que podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. Desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. Y que también era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. O sea que él tenía la sabiduría y el conocimiento de todo eso. Mire cómo Dios, wow, cómo Dios le dio, en verdad, como dice allí, tanta sabiduría. Ningún hombre podía superar su sabiduría. Y él conocía de todo. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Tremendo. Todos los pueblos venían, los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de Salomón. Solamente iban a escuchar lo que el rey, la sabiduría del rey. Entonces aquí vemos de verdad asombroso. Vale la pena de verdad obedecer. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena buscar al Señor de corazón. Vale la pena. Aunque dentro de todo recuerden que siempre va a haber sufrimiento, eso nunca va a faltar. Dice la palabra del Señor que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. A través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. Entonces, la realidad es esta, y que nosotros no vamos a pretender de que todo sea color de rosa, porque esa es la verdad, no es así. Tenemos que pasar por desiertos, por muchos desiertos, tenemos que pasar por muchas pruebas, tenemos que ser moldeados, formados.
Fíjense todo lo que pasó el rey David. Pero vale la pena ser obediente, vale la pena ser fiel. Ahí estamos viendo cómo Dios derramó su bendición sobre Salomón por la obediencia, por el sometimiento, por hacer lo correcto, lo recto delante del Señor. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, sus hijos, su hija, debemos de pedirle al Señor. Que nos llene también de sabiduría, de prudencia, para que sepamos hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Que cuando tengamos que hablar, hablemos, que cuando tengamos que callar, callemos. Y que nos ayude a vivir su palabra. No solamente algunas cosas, es vivirla toda en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos ayudes a que todas las áreas de nuestras vidas estén alineadas a ti, Señor. A obedecerte en todo. Tu palabra dice que la obediencia trae bendición. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser fieles delante de ti, para que esa bendición tuya se derrame sobre nuestra vida y sobre todo lo que tenemos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, que esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesús, produzca fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la sellamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.